Régimen militar. La crisis de la democracia implicó una fractura a nivel social, político y cultural, lo que provocó la intervención militar de las Fuerzas Armadas un 11 de septiembre de 1973, bombardeando la moneda y logrando así el fin del gobierno de la UP y la vía chilena al socialismo. El deterioro y ruptura del sistema político se debió a la desvalorización de la democracia, la desaparición de un centro político pragmático, la politización de algunos sectores de las Fuerzas Armadas, la influencia de la Guerra Fría, el sostenido empeoramiento de las condiciones económicas a partir del año 1972, la proliferación de una retórica de la violencia y el enfrentamiento, la justificación de una lucha armada, los enfrentamientos internos de la coalición gobernante y el desplazamiento de la acción y discusión política. En conclusión, fue un hecho multicausal, agravado por la falta de acuerdos. Además, tuvo un impacto político y sociocultural. El 11 de septiembre de ese mismo año, las Fuerzas Armadas establecieron una junta de gobierno integrada por el más alto cargo de cada rama: Ejército, Aviación, Armada y Carabineros. Ese día comenzó la dictadura de 17 años y tendría consecuencias hasta el día de hoy. Las primeras medidas que tomó la Junta Militar fueron clausurar el Congreso, tomando el poder ejecutivo y legislativo, ordenó la prohibición de los partidos políticos de la UP, los cuales pasaron a ser ilegales junto a la CUT. Declararon en receso a aquellos partidos que se habían opuesto al gobierno de la UP y todos fueron disueltos por la ley en 1977. Y suprimió todos los cargos de elección popular y los reemplazó por funcionarios designados por la Junta Militar. Además, desde octubre de 1973, las autoridades militares manifestaron modificaciones en la estructura económica, política y social a largo plazo. En este proceso estimaron necesario una nueva constitución que reemplazara a la de 1925. Además, Augusto Pinochet planteó que se garantizará una democracia autoritaria y protegida. El 11 de septiembre de 1980 se realizó un plebiscito para aprobar o rechazar la nueva constitución. Esta jornada electoral se realizó bajo estado de emergencia, sin registros electorales y sin organismos que garanticen la transparencia de los resultados. Además, las probabilidades de difusión y la propaganda entre sí y el no fueron dispares, pues los medios favorecían al gobierno militar. La Constitución se promulgó el 21 de octubre de ese año y se caracterizaba por su régimen presidencialista, la designación de las autoridades del Estado, la prohibición de cualquier partido u organización política marxista, la asignación de las Fuerzas Armadas del rol de garante del sistema político. Para eso se creó el Consejo de Seguridad Nacional y además para reformar la Constitución requería altísimos porcentajes de votación para modificarla. En 1995 se inició un proceso orientado a disminuir el rol del Estado en la economía, fortalecer el sector exportador de materias primas, aumentar las importaciones y a asignarles al sector privado más funciones productivas. Estas transformaciones se desarrollaron en medio de fuertes crisis internacionales. Este nuevo sistema económico se denominó neoliberalismo. Según los dirigentes asesorados por economistas de la Universidad de Chicago, el gobierno de Allende produjo un estancamiento económico que causó principalmente una inflación y desabastecimiento. Entre 1976 y 1981, Chile presentó un gran crecimiento económico, desarrollando así el término "el milagro chileno", ya que vieron que en la economía chilena se vieron resultados al usar sus reformas neoliberales. En 1982 se desató la crisis económica más grande que haya afectado al país después de la de 1929. Durante el milagro chileno, las empresas tomaron créditos con bancos y financieras que no pudieron pagar. Esto provocó un sobreendeudamiento. El sistema financiero internacional subió los intereses de sus préstamos y disminuyó sus ofertas. Los chilenos tuvieron que pagar el costo financiero por años. En 1983
fueron las primeras protestas contra el gobierno, donde la población manifestaba su descontento contra las medidas económicas y también por las fuertes restricciones políticas impuestas por el régimen. El retorno de algunos exiliados suspendió parcialmente la censura informativa. Este nuevo escenario fortaleció la creciente politización de la sociedad chilena, mientras una parte de la oposición aceptó el calendario político establecido por la Constitución. A comienzos de los 80, la UP representó la facción moderada de la izquierda y defendió el camino de los cambios graduales. Y a fines de la década de 1970 optó por la rebelión popular y la lucha armada como mecanismo para recuperar la democracia. El Partido Socialista, el MIR y la Izquierda Cristiana formó el Movimiento Democrático Popular, y el Partido Comunista creó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El arte también se convirtió en un mecanismo para expresar el descontento ante la situación que vivía el país. A partir de esto se aumentaron las creaciones musicales de diferentes estilos, como el folclore chileno, el rock y el punk, que buscaron manifestar su rechazo con el gobierno. El 5 de octubre de 1988 se realizó el plebiscito que consultaba a la ciudadanía acerca de si Pinochet continuaba o no como máxima autoridad hasta 1997. Existía un espacio gratuito de propaganda electoral televisiva repartido entre las opciones del sí o no. La opción sí significaba que la ciudadanía aceptaba que Augusto Pinochet gobernara por 8 años más. Y si ganaba la opción del no, significaba que en un año deberían realizarse nuevas elecciones presidenciales. En el plebiscito finalmente triunfó el no, con un 54% de los votos contra el 43% tenido por el sí, y por lo que la oposición y la derecha se prepararon para las elecciones presidenciales del próximo año.